Es un hecho, todo cae al suelo. Sí, también los gatos. ¿Por qué? Por dos razones de perogrullo. Cualquier objeto permanece en estado de reposo o movimiento hasta que una fuerza neta actúa sobre él. El cambio de movimiento se produce en el mismo sentido en que actúa la fuerza. Son las leyes de Newton. Si un objeto cae es porque una fuerza actúa sobre él, y cae hacia abajo porque la fuerza tira de él en ese sentido. A esa fuerza la llamamos gravedad, y la experimentamos a diario en nuestra escala local, en distancias cortas. Lo que Newton posteriormente dedujo es que esa misma fuerza actúa a escala planetaria y depende de la masa de los objetos y la distancia entre ellos. Es la ley de gravitación universal. Es decir, que nuestro planeta, una gran masa, es quien produce la fuerza de gravedad que hace que las cosas caigan al suelo, y también de que la Luna orbita a nuestro alrededor. Pero la ley de gravitación universal de Newton lleva a otras conclusiones. Es una fuerza que depende de la distancia entre dos masas. Es decir, te da igual lo que tú llames derecha, izquierda, arriba, abajo, frente o atrás. Solo importa la distancia de un centro a otro. Así que hablamos de una simetría radial, una simetría esférica. Y esa simetría es la que provoca que los planetas sean más o menos esféricos. Para disgusto de los terraplanistas. La Tierra es plana. Si la gravedad implica que la Tierra sea redonda, entonces la gravedad es mentira. La gravedad no existe. Espera, ¿es que no ven que las cosas se siguen cayendo al suelo? Sí, claro que lo ven. En realidad, lo que niegan es la ley de gravitación universal. O al menos la negarían si la entendieran. Así no es como funciona la gravedad. ¿Y entonces por qué las cosas se caen al suelo en una Tierra plana? Aquí sus palabras mágicas son densidad o empuje, y los más atrevidos incluso te plantean una ecuación, demostrando que tampoco saben de lo que hablan. No es que la ecuación esté mal, es correctísima, pero ¿qué creen que representa esa G si no es la acción de la gravedad? Para los terraplanistas, cuando un objeto está inmerso en un gas o un líquido como en la atmósfera o el agua, comparan densidades entre ellos, y entonces deciden quién va hacia arriba y quién va hacia abajo. El más denso va hacia abajo, el menos denso va hacia arriba, lo cual puede parecer correcto, pero es solo medio verdad, y las verdades a medias son falsas. Un objeto en la atmósfera también la tiene a derecha o izquierda. ¿Por qué no se va hacia un lado? Lo que vienen a decir es que estos objetos saben de alguna forma dónde está arriba, dónde está abajo, pero no por una fuerza externa como es la gravedad. ¿Qué dice la malvada ciencia oficial al respecto? La atmósfera tiene una masa. Aunque no lo notes, sobre ti ahora mismo hay una columna de aire. Esta columna está siendo atraída por la acción de la gravedad hacia el suelo, y supone que en cada centímetro cuadrado de tu cuerpo soportes el peso de alrededor de 1 kilo, o dicho de otra forma, genera una presión a nivel del mar de unos 1013 milibares. Sí, exactamente esos milibares. Cuanto más abajo, mayor es la presión. A los lados de un objeto la presión es la misma, pero entre la parte de arriba y la de abajo, la presión no lo es. Abajo, aunque sea por poco, la presión es mayor. Y la diferencia entre la presión arriba y abajo resulta en una presión total que empuja hacia arriba a los objetos. Sí, hacia arriba. El empuje siempre es hacia arriba. Que un objeto suba o baje no depende del empuje, sino de la acción combinada del empuje y su peso debido a la gravedad. Un objeto no decide ir arriba o abajo tras comparar su densidad con el medio. El empuje aparece porque existe una fuerza externa que determina en qué dirección moverse. ¿Podemos demostrarlo? ¡Podemos!
El aceite, además de no mezclarse con el agua, es menos denso. La gravedad actúa en dirección hacia el centro del planeta, que en nuestra escala local determina qué es arriba y abajo. Por eso el aceite es empujado hasta acumularse sobre el nivel del agua. En horizontal no hay gravedad ni ninguna otra fuerza, y como líquido que es, ocupa toda la superficie disponible. Pero podemos crear una fuerza horizontal con una centrifugadora. Todos sabemos que el giro produce una fuerza en horizontal hacia afuera. Es la fuerza centrífuga. ¿Qué le pasará al aceite? ¿Lo habéis visto? Repetimos. La fuerza centrífuga es hacia afuera. Sin embargo, el aceite se acumula hacia el interior. Es el empuje debido a la fuerza centrífuga. A más velocidad, mayor empuje horizontal, porque mayor es la fuerza centrífuga. Combinado con el empuje debido a la gravedad, el total determina dónde está el nivel de agua y hacia dónde debe desplazarse el aceite. Resumiendo, el empuje aparece cuando hay una fuerza externa actuando. El empuje aparece en dirección contraria a esa fuerza. Dentro de un líquido o en la atmósfera, el empuje creado por la gravedad es siempre hacia arriba. Que un objeto flote o se hunda no depende solo del empuje, sino de la acción combinada del empuje y la gravedad. Lo siento, queridos terraplanistas. El empuje es otra evidencia más de que la gravedad es una fuerza externa real que atrae los objetos hacia el suelo.